chévere. El modelo de negocio no es, compré una suite, compré una habitación. No, invertir en un edificio, invertir en un negocio. Creo que ha sido un reto muy bonito haber logrado sacar un proyecto de 200.000 millones en un momento donde el país está con nervios, con miedo de invertir, de todo. ¿No? Que yo creo que en este momento todos dicen, ¿será que sí, será que no? Entonces al final, si estás buscando crecer tu patrimonio y crecer tu renta futura, pues lo mejor es a través del fondo de capital privado. Total. Ay, ¿estás bien o qué? ¿Cómo va? ¿Todo muy bien? Sé que, qué bueno verte. ¿Qué tomas? Ahora sí me voy a tomar. No, ¿me das un Moscow Mule, por favor? No, un Old Fashion mejor. Mejor, más para acá. ¿Sé qué? Gracias, bro. ¿Sé qué? Cuente a ver. ¿Qué Bien, trabajando. terminando el año bien? Contento, divinamente. Cumpliendo metas. Chévere, sí, cumpliendo metas. Sí. Logrando sueños. Qué bien. Nada, muy contentos, la verdad, a volver a crecer la industria. Digamos que nosotros, ¿Qué es tan necesario en este momento? sí, está necesario. Además que en un momento donde todo está quieto, todo está aplastado, nosotros hemos tenido la oportunidad de apalancarnos y buscar oportunidades nuevas en nuevos horizontes. Estamos en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en Arabia Saudita. Y eso, cuando hablas de esta muchacho, es que para yo entender un poquito, porque realmente no, pues obviamente no conozco todo ese background tuyo. Explícame, porque la idea de esta reunión era poder entender muy bien ese mundo y de dónde nacen todos los proyectos. Y me conté un poco de ese proyecto que me hablaste hace poco del hotel, pero quiero entender bien ese trasfondo. Mama Shelter. Sí, ese, Mama Shelter. Pero ¿de dónde nace todo esto? O sea, no solo esto, sino toda esa visión empresarial. A ver, te cuento. Primero tuve la bendición de nacer en una familia empresaria. Y digo bendición porque desde muy pelados nos enseñaron a ser libres y que nuestra libertad termina en la libertad del otro. Nos enseñaron a tener diferentes camisetas. Nos enseñaron a trabajar bien, a ganarnos la vida trabajando. Y bueno, nosotros tenemos camisetas de hijo, de hermano, de socio, de miembro de junta, de empleado. Claro. Y cuando uno está empleado, tiene que hacer caso. Y cuando uno está de hijo, O sea, ustedes les enseñaron todo desde que fueron empleados hasta ya están haciendo protocolos de familia, gobiernos corporativos, acuerdos de accionistas. Y hay una cantidad de regulaciones que desde muy niños nos preparan. Y hoy en día las siguientes generaciones, pues también las estamos preparando. Digamos que hoy en día hay 1, 2, 3 generaciones en este entrenamiento. O sea, hay más de 2 años construyendo procesos familiares y empresariales que están juntos. Tal cual es mezclar esa vida familiar que se vuelve empresaria, ¿no? Porque al final es algo que enriquece mucho porque sacas lo mejor de vos. Y mi padre pues comenzó esta compañía hace 47 años con mucho esfuerzo. Man que la sacó con camello, con berraquera, con astucia, con honradez, con transparencia, con dedicación, disciplina, con unos muy buenos socios. Todavía está en la compañía. Claro, pues esto es al frente. Él es el pluma blanca. Él es el pluma blanca. Él desde donde esté, porque él también se la pasa en la finca, en Miami, en su Cali. Siempre está pendiente. Si no hay internet, bueno, está con sus Starlink. Y entonces él llega y conecta su Starlink. Todo tecnología. Monta su oficina donde llegue. Sí. Y cualquier momento que esté en lo que sea, hay una reunión importante, él se sale, discúlpeme, ya vengo. Y se da su reunión, la atiende. Y bueno, siempre está al frente de las decisiones duras y sobre todo de las de Sainc. Sí, Sainc es la empresa que él que creó hace 47 años, en el 77. Sí. Es una constructora que está muy bien posicionada en el país. Digamos que hacemos infraestructura, vías, puentes, túneles, viaductos, presas, plantas de tratamiento. También estamos en edificaciones verticales como Colombia. En Colombia. Hemos hecho obras también en Estados Unidos. Estamos volviendo a abrir en Estados Unidos y estamos abriendo en Arabia Saudita y buscando oportunidades en República Dominicana y en Panamá. Wow. Y entonces, ¿de dónde nace esa visión de como este proyecto nuevo que me contaste que de alguna forma es tan como ambicioso, que de verdad siento que va a rasgar como y va a romper paradigmas en el mundo de la hotelería, principalmente acá en la ciudad, e inclusive me imagino que en Latinoamérica?
yo siempre he sido muy inquieto. O sea, a mí siempre me ha gustado lo diferente, lo extraordinario. Yo soy ingeniero civil, en mi ingeniería civil hice una énfasis en ingeniería industrial, hice finanzas y Strategy and Execution en Emory University. Y bueno, en unos diplomados por ahí de evaluación de empresas, negociación de empresas. Yo trabajé en Corfivalle. Corfivalle después se fusiona con Corfi Colombiana. Y después de estar trabajando en Corfi Colombiana, me llama el gerente general de la organización. Y me dice, vení, ¿por qué no tenía que trabajar con la organización? Y en ese momento la compañía estaba en un... De la organización de la familia, de las familias. O sea, vos estabas trabajando fuera Yo estaba trabajando... y alguien de la empresa familiar te llama y te dice, vení, vinculate y aportanos, que vos tenés mucho para aportar. Sí. Digamos que yo estaba trabajando digamos, en el grupo de Sarmiento Angulo, Sí. que está el Grupo Aval y una de las compañías de Grupo Aval es Corfi Colombiana. Ok. Y ahí yo trabajaba en la parte de inversiones, con una lista de inversiones y que manejan el private equity, que es como en esa época era como de 2.4 billones de 70 a 80 compañías que manejábamos más o menos entre 8 o 9 personas. Y me llaman para que me vincule. Me vinculé a una compañía inicialmente como director de compras en Bogotá, organicé toda la parte de compras, generé unos ahorros impresionantes con unos controles mucho más Optimizaste la empresa. optimicé la parte de suministros, después lo centralicé, monté suministro nacional, después monté un departamento de tecnología de información y así sucesivamente me fue metiendo en la organización, después monté un departamento de APPs, bueno, empezamos a ir muy bien, tuvimos, bueno, esta compañía de medio siglo, entonces ha tenido dos crisis, una crisis en el 99 cuando no había obras por ningún lado, la supimos pasar. La segunda crisis en el 2014-2015 y también la supimos sacar, que es lo que te contaba, pues que hicimos el acuerdo con los bancos el año pasado que nos ha permitido este año estar un poco más sueltos, No tener que estar ustedes apalancando todo. y ya hoy en día tenemos un apalancamiento mucho más interesante para los proyectos. Y digamos que este sueño nace por una visita que hice a Israel. Ok. Entonces es curioso porque al final mira cómo da la vuelta de la vida. Sí, eso es donde yo digo, bueno, Israel, ¿cómo pasa a Francia? Ya no Que ver Mamá Shelter no tiene nada que ver. la verdad nada, pero es el camino. Es el camino. Entonces al final vos llegas y decís, yo fui a Israel, estuve visitando Jericó, Jerusalén, varias ciudades. ¿Por un tema religioso? No. Turismo, wimba, bacano. Fui a un seminario llamado DLD, de tecnología. Ok. Me invitaron unos amigos de Kinenet y fui con un amigo, Devo Poshaska, un amigo muy querido. De allá. Él vive en Londres, él es de origen de India, un crack, un man muy inteligente, con una historia y una trayectoria espectacular. Y me dijo, vamos, yo bueno, vamos. Y nos fuimos a voltear por Israel. Bueno, cuando yo llego a Tel Aviv, un amigo israelita, Roy, me dice, ¿tú conoces la historia de Tel Aviv? Y yo, no, cuéntamela. Entonces, mira, Jaffa, que es el puerto de Israel, puerto de toda la Israel, vos vas a Israel y ves todo hecho como en ladrillo, en barrito, Una casa sobre obvio. En el tiempo. Exacto, ponle de tiempo. Pero vas a Tel Aviv es otra cosa. Entonces, Una cosmopolita. cuando me cuenta la historia de Tel Aviv fue que hace 98 años un man dijo, estoy aburrido de los ortodoxos y los católicos y los judíos y los musulmanes en ese conflicto en Canadá. Quiero construir un barrio donde todos quepamos. Wow. Y él creó un barrio que se llamaba Tel Aviv. Y ese barrio hoy tiene el 50% de la población de Israel. Un barrio comenzó. Y se volvió en la capital de Israel. ¿Por qué? Porque al final tenías un propósito común y los que estaban habitando ahí permitían ser a todos. ¿Qué pasa con Tel Aviv? Tú ves Tel Aviv, que es los mejores médicos, los mejores avances tecnológicos, los mejores avances científicos, los mejores avances agroindustriales. ¿Por qué? Porque están todos trabajando para lo mismo. Entonces al final uno dice, ¿cómo logra uno esto en un país tan lleno de conflicto? No tanto como allá, pero si lo han logrado ellos. Entonces empiezo con este sueño, compramos un terreno que hace rato estaba como... O sea, ahí en Israel comenzó una visión. Sí. O sea, como que dice, parce, cuando la gente se junta con un mismo propósito,
y hay una verdadera unidad, se logran cosas así muy potentes. Sí, más o menos así. Y ahí es donde parece Brendita, que Brendita me decía, ¿por qué no construyes algo sostenible? Entonces yo empiezo a decir, bueno, quiero construir verde, 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 y empiezo a visitar gente que ha construido ciudades. Ok. Y en esas me reúno con un señor de San Francisco y le cuento la historia de quiero hacer una ciudad verde. Y él me dice, en burlada, ¿cómo así? ¿Querés hacer una ciudad para los vegetales? Y yo, no, ningún vegetal, pues así, con plantas y ok, para las plantas. Yo, no, pues obviamente no, pero pues quiero que tenga mucho verde. Ok, pero es que dices que es para hacer una ciudad sostenible y solo me ha hablado de las plantas. Y yo, no, pero pues uno recoge el agua de la lluvia y entonces el agua de la lluvia va para las duchas y después de las duchas va para las aguas negras y súper sostenible. No, ven te explico. Una ciudad sostenible es una ciudad que los humanos puedan vivir en sostenibilidad. Entonces busca que la sostenibilidad esté en los humanos que son quien la habitan. Ajá. Entonces se empieza como que, bueno, ¿y cómo se hace eso? Es cómo logras que la gente se olvide de su ideología política, de su ideología, De su credo. de sus creencias, de todo, es a través del arte, a través del deporte, a través de la música. Es una de las cosas que verdaderamente uno... Al final, tú olvidas, a mí qué me importa si vos crees en algo, si estamos disfrutando de lo mismo. Empecé diciendo, ¿cómo hago para armar esto? Y me dio la locura por diseñar una ciudad. Pero entonces la ciudad está diseñada. Sí, me dio la locura de traerme una empresa inglesa que se llama Chapman Taylor Okay. y que tienen headquarters en Madrid. Y les dije, venga, quiero construir esto. Quiero construir una ciudad sostenible, quiero construir una ciudad donde toda la infraestructura de reciclaje esté diseñada para que haya reciclaje, donde haya generación de energía para que la ciudad no le cueste al gobierno, Ajá. que solamente la energía pública, la energía privada la que cueste. Em, que meter los vehículos por debajo de la tierra, Eso sería increíble. traer huertas urbanas para enseñar a los campesinos a sembrar en las ciudades, Sí, sí, volverlas productivos, volverlos productivos, Pues porque hay un tema ahí detrás de todo y es que los campesinos, pues obviamente sí son productivos, pero no les enseñan a ser empresarios. no les enseñan a empresarios. Y hay un tema ahí Las estas urbanas donde uno traiga todo lo que es lo que está. Hoy en día hay una cantidad de productos de la canasta familiar que vos pagas más transporte que producto. Claro. Entonces, venga, sembrémoslo acá donde hay espacio y vamos creciendo. Obviamente la demanda va a ser para la ciudad, no puede ser para más. Y les enseña a ellos a pertenecer, le enseña también al ciudadano a respetar al campesino, a poder ir a mercar en una huerta y todo ese tipo de cosas vuelve más sensible a las personas y al final las conecta más. Bueno, y yo digo, bueno, la forma para poder hacer esto es a través de un fondo de capital privado. ¿Cómo hacemos para que esto se logre en un futuro? Necesitamos crear un fondo de capital privado. Pero espere, antes de que me explique lo del Fondo de Capital Privado, porque esa es la parte que más me interesa y por eso te dije que nos viéramos, que es la parte que siento que es más densa. O sea, vos pasaste de tener esa visión de una ciudad y contratar a una gente muy tesa para que volvieran esa ciudad, esa comunidad, que es exacto, no es una ciudad, es una comunidad. ¿Y cómo llegas a Mama Shelter? O sea, ¿de dónde pasas? ¿Cómo llegas a conocer a los dueños? Cuando dije para llegar allá allá está la O sea, meta, toca empezar por algo. tengo que arrancar con otros proyectos de una dimensión diferente. O sea, lo del fondo, esa es la visión que va a construir la ciudad. Pero Ya de fondo. tengo que empezar por algo y ahí es donde ya... Entonces, hay algo que nosotros ya sabemos hacer. Nosotros hemos hecho muchos desarrollos inmobiliarios en el país. Ok. Entonces, esos desarrollos inmobiliarios, pues, dije, vamos a hacer uno en Medellín. Nosotros no hemos trabajado en Medellín. Nosotros hemos construido Medellín. Nosotros hemos construido Parques del Río Medellín. Hemos construido la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Hemos construido el edificio IDEA en la Plaza de la Libertad. Hemos construido el estadio y Coliseo de Río Negro, no sé, el Cierre del Volador, Hospital San Cristóbal, Clínica de la Mujer. Bueno, O sea, ustedes han construido, pero como contratistas constructores, Claro. pero no hemos desarrollado algo. Y yo dije, y estuve viendo unos lotes en Las Palmas y estuvimos viendo otros lotes en diferentes lugares y encuentro este lote y digo, aquí es la oportunidad de que es el que cae en Chep. Ahí en la 10 ese burger, sí. es una ubicación brutal. Aquí es la oportunidad donde podemos lucirnos en Medellín y dejarle un
un gran proyecto a Medellín. Medellín le ha enseñado al turista extranjero, le ha enseñado a conocer la ciudad, a ir A la Comuna 13, una, a pillarse los ir a, grafitis. ir a los pueblitos, ir a Guatapé. Y entonces, ¿qué dicen? Yo quiero ir a Cali, yo quiero ir a Bucaramanga, yo quiero ir a otra ciudad. O sea, los anima y los incentiva a conocer más. Entonces, yo llego a ver todo ese potencial de esta ciudad. Digo, no, aquí lo que hay que hacer es montar un hotel. Entonces, después de que vos pensás, tenés esa visión de, venga, aquí el turista ya está, venga, invitémoslo a conocer más el país, decís, venga, aquí hay que montar un hotel, pero obviamente hay muchos hoteles. ¿Por qué decís también, venga, montemos un hotel sabiendo que hay tantos? Porque sabes que esto no es un hotel, esto es un restaurante con habitaciones. Por lo menos así lo saben vender los dueños de Mama Shelter. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo esto y digo, bueno, empezamos, antes de hablar de Mama Shelter, Sí. digo, ¿qué necesita Medellín? Entonces como que empiezo a entender el ADN de Medellín. Digo, Medellín necesita un hotel, con entender un lifestyle hotel. Entonces, ¿qué es un lifestyle hotel? Donde tú vas y te entretienes y pasas bueno. Entonces dije, bueno, vamos a poner un hotel, pongamos un coworking, pongamos unos restaurantes, pongamos unos bares, pongamos un salones, pongamos un rooftop y busquemos cómo construir algo que esté integrado y que aparece Mama Shelter con todo. Tienen Mama Shelter, tienen Mama Works, tienen No, tiene todo. Hay restaurantes Michelin, salones. pues con herencia Michelin. Digamos que el chef de ellos tiene 3 estrellas Michelin y ellos, entonces su diseñador de las cartas, pues son de categoría Michelin. Viajé a París, me traje a uno de ellos y le mostré Medellín, le dije, manica, mira, vamos a ver Medellín, vamos a los restaurantes, me lo lleva a Provenza, me lo lleva a la Comuna 13, a unos restaurantes muy buenos, pues estuvimos en el cielo y estuvimos en Astorga, de Manila. No, así no. Se man llegó allá a decir, vea, Medellín es Mama Shelter. Entonces, claro, ahí donde ellos dicen, yo quiero estar allá, y empiezo allá, viajo yo a París. Sí, porque lograr que una marca que ya está concebida y que lleva una expansión que vos me estabas contando, que Llevan 8 años expandiéndose y ya llevan 17 hoteles. Y qué nivel de expansión, hermano. están rompiéndola donde están. Vos bajas 8 días y ya no pueden encontrar habitación. Entonces, eso es algo muy chévere porque pues han crecido como marca y en expos donde abren. Entonces yo hoy me conozco con ellos gracias a esta avenida de Benjamin. Buena gente. Conozco a los dueños que son Serge, Jeremy y Benjamin de la familia Triviano. Re bacán. Solladísimos. El curso es un sollado divino para esta janzote. Muy parecido a mi viejo en su forma de ser. Ok. Man sencillo, un man conecta con la gente. De hecho, el primer momento cuando yo le escribí al presidente, el presidente, no, estoy ocupado, me puedo atender la próxima vez, sí, pero yo voy a pasar por París justo 2 días. Y el mismo escribió, ¿cómo? Pues si nadie te atiende, yo te atiendo, Alejandro, claro que sí, por supuesto, te recibo en un hotel, quédate ahí, no sé qué. Y me hospedó y súper querido, entonces claro, ya todo el mundo, no, sí, de una. Claro, ahí sí ya le corren. Y nos conectamos mucho. Entonces ellos dijeron, no, yo quiero abrir Medellín, pero sigamos abriendo más. ¿Por qué no abrimos Miami? ¿Por qué no abrimos DF? ¿Por qué no abrimos Houston? ¿Por qué no empezamos a buscar más oportunidades en Latinoamérica? Ellos han intentado entrar, pero pues no conocen el mercado. Claro. Tienen que conocer un local que esté apasionado con la marca y que esté apasionado con el concepto. Y pues obviamente Medellín es el primero, porque es que al final es que vos ves el hotel y vos decís Medellín, es como lo mismo. Hacen match. Hacen match, es como que tenía que ser ese. Entonces al final es como un tiro. Entonces ahí diste como que hiciste match con la marca, con los dueños de la marca, entendiste que acá había esa oportunidad. Adicionalmente viste que venía con ese respaldo muy poderoso de Accor, que la tiene clara en el mercado y es uno de los grandes en el mundo. Y dijiste, bueno, este es el negocio, pero ¿cómo poder soportar crear un negocio de esto? O sea, porque ahí donde yo siento que tienes esa visión de, venga, traigamos más participantes a este proyecto. Y hay algo muy potente que fue lo que me hablaste, que fue ese fondo. Y ahí es donde yo creo que es importante que me expliques bien, porque pues finalmente eso es lo que le da sentido a a esta conversación. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el modelo de negocio de un fondo de capital privado? Generar patrimonio, valorización.
Cuando un inversionista institucional invierte, él lo estaba esperando, venga, deme los 100 pesos del día, no. Invierte y yo quiero en 10 años ver qué tengo. Y eso es como una maquinita comiéndose todo. ¿Por qué? Míralo, no mires la inversión de 434 millones o de 400 millones o 450 millones, sino mira el modelo completo. Un proyecto de 200 millones, 50 millones de dólares. Y ese edificio entero que genera 25 mil millones al año. Vos en 4 años ya tenés 100 mil millones de pesos. Entonces vos en 4 años, pues esa es la cifra de edificio. Y no has hecho más inversión, sino que el mismo negocio está produciendo más. Entonces lo bonito del fondo de capital cuidado, que es a lo que se dedican los fondos, es a crecer, es a buscar, bueno, yo ya estabilicé este activo, esta trayectoria ya llegó a una ocupación muy buena, este activo llegó a los estándares, a una curva J, y esa curva J llega a un momento en que ya no puede crecer más porque vos no puedes vender más habitaciones. Entonces, si vos tenés ya un momento en que sí, este es el momento de vender, vos buscas a inversionistas institucionales que dicen, yo quiero comprar con una renta un poquito más bajita porque ya está estabilizada, ya el riesgo es diferente. Claro, el riesgo es mucho menor. Está transformando. Ya el negocio está consolidado. Cuando tú compras la tierra, tienes un sueño. Hay una idea, tienes que quemar una plata en diseños, en buscar marcas, en estudios de mercado, en arquitectos, en una cantidad de cosas. Mercadeo, publicidad, promoción. Entonces el riesgo es absoluto. Después viene el riesgo de construcción. Entonces tú te aseguras que hay un constructor muy serio, que tenga experiencia, muchos años y que sepa hacer presupuesto y que sepa ejecutar obra para que la plata con la que cuentas para hacer el proyecto se alcance a hacer. Ese riesgo es otro riesgo. Después viene el riesgo, listo, ya tengo el edificio terminado, llénelo, traigo una marca ganadora. Y esa marca ganadora atrae a la gente. ¿Cómo lleno el edificio? Entonces, marca ganadora. Además, la marca ganadora en su estadística, el 70% de las reservas las traen ellos mismos. Porque ellos han creado una comunidad. Ellos ya tienen gente que le cree. Un Mama Shelter, claro, se llaman Mama Gang. El Mama Gang. Cuando yo me me hablaste. en este paseo, empecé a conocer y cuando le hablaba a algún amigo, no, Mama Shelter, sí, yo soy Mama Gang. Y yo, ¿Mama Gang? ¿Qué es eso? Sí, claro, es que nosotros los Mama Gang siempre nos quedamos en los Mama Shelters. Yo, ¿cómo así? ¿A lo bien? Claro, y Pero es porque, la camisa. pero es porque me dijiste que se vuelve ese club porque finalmente son personas que están en una dinámica y todos los Mama Shelters están en las ciudades más cool del mundo. Si yo les propongo abrir una ciudad que está aburrida, no. No, tiene que ser cool. Tiene que tener tiene que estar muy bien ubicado y tiene que ser muy cool. Porque al final ellos son un edificio vivo. Ajá. Ellos están ahí. Una comunidad. Pero es que ellos saben producir el pleasure, como que te obligan a trabajar y a pasar bueno. Al final vos sentís que sus oficinas, vos llegas al ambiente, es un ambiente de tipo Facebook, tipo Google, que son ambientes diferentes, donde tenés mesitas de ping-pong, mesitas de billar, donde estás entreteniendo, despejando un poquito la mente cuando estás tan enfocado en el trabajo. Para eso necesita un operador de primera categoría, que se garantice que la experiencia que está vendiendo sea el producto que quieren en más shelter. Okay. Este operador entra a mitigar un poquito ese riesgo, así como todos los participantes dentro del proyecto, es de primera línea para dar. Y estos operadores siempre ganan después de que los dueños ganen. Me imagino que esa es como la... Eso no es siempre. Ok. Eso es en este escenario. Que no. O sea, este es un escenario especial. Nosotros logramos cerrar un negocio muy interesante con ellos de que, digamos que yo les decía, por eso ustedes tienen que pagar un arriendo por el edificio. Claro. Porque pues si hay ventas, el edificio es un activo y el activo tiene que arrendarlo. Entonces logramos llegar a un acuerdo de que el 20% de las ventas da como un arriendo del edificio. Es decir, el primer 20% de las ventas que quede de margen va para la inversión. Negocio. Y después de que pague el arriendo o esa primera parte de la renta es cuando ya empieza el split. Entonces ellos reciben el 15% del GOP después de descontar el 20% y los inversionistas reciben el 85%. ¿Qué significa eso? Que el operador necesita dar utilidad. Claro, o sea, Pero no gana. va a tener un gran esfuerzo para que el negocio funcione porque si no, no va a sacar. Entonces, espere, ya después de todo este tema de la negociación, listo, entonces tenemos un gran jugador que hace que el negocio funcione porque lo sabe operar, lo sabe llenar. Ese fondo
de alguna forma cómo se alinea a todas esas... El fondo realmente está gestionado por un gestor profesional, por una fiduciaria que se llama Fiduciente. Ok. ¿Listo? Y esta figura toda está vigilada por la Superintendencia Financiera. País donde ya entra la superintendencia, digamos que un tema más gubernamental venga, que esto esté bien manejado. Porque al final es la misma que regula los bancos, Exacto. ¿no? Porque pues son temas financieros que tienen que estar bien regulados. Nosotros montamos un Master Fund en Colombia y montamos un Feeder Fund en Delaware. Lo que quiere decir que cuando hay inversionistas extranjeros no traigan los pesos, los dólares, inviertan dólares para que su rentabilidad se vuelvan dólares. Ok. Al estar vos, O sea, no convierten el dólar cuando viene del extranjero, sino que lo dejan como dólar. ¿para qué convertir? Porque al final hay que pagar los materiales y lo que es el edificio. Lo que pasa es que cuando vos recibís retornos, al final tu contabilidad y tu declaración está fuera de Colombia. Ok. Sí, claro, en Colombia. Ok. Pero tenés los mismos beneficios tributarios porque al final el fondo lo que hace es que te devuelve el monto de tu inversión. Entonces, pues, cuando vos compras un local comercial o un apartamento, cualquier activo que te empieza a generar renta, Retorno. ese retorno se vuelve Claro, el gobierno empieza a ser socio tuyo. el gobierno empieza a ser socio tuyo. El gobierno aquí empieza a ser socio tuyo después de que... Te devolvió la inversión. Entonces, los primeros ingresos equivalentes al monto de tu inversión vienen libres de renta. Entonces, de alguna forma, esa figura de fondo la estás tratando de democratizar. Estás tratando de traer todo ese tipo de, digamos, de personas visionarias que tienen unos capitales y quieren llegar a participar de eso. Entonces, Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con las inversiones? sí. Digamos que después de que cambia el gobierno, pasa Epa. la pandemia, pasa el paro, Sí. y vas asustando de pum, cambio de gobierno. Y cuando hay cambio de gobierno, en Colombia la gente se asustó y se fue comprando todavía 5 no. Ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando vos querés migrar a otro país? Eso es que te dé plata. Si vos tenés en Colombia 2 millones de pesos, sos una persona muy cómoda. Una persona que te puede dar una vida muy buena. Pero esos son $500,000. Eso, a 4.000, a 5.000 serían $400,000. Pues con $400,000 allá te compró un apartamento en el cor. Chiquito. Y te toca, Y no en el mejor lugar. y vos puedes tener aquí tu vida organizada, y vos con $40,000 te vas y te toca ir a comer un poquito. Ajá. Entonces, yo dije, ¿qué pasa con toda esta gente? ¿Qué pasa con toda esta gente que tiene $100,000, 400 millones, 500 millones, 1.000 millones? ¿Qué pasa con todas estas personas que si se van a comer M? O si se quedan, no saben en qué invertir. O si quieren expandir su negocio, terminan trabajando más. Más bien, ¿cómo hacemos para que estas personas puedan pertenecer a un fondo de capitalización? Y ahí es donde empieza el cuento. Y no me aceptaban, que muy poquito, por la operatividad. Yo les decía, no se las hago. Metemos un algoritmo de inteligencia artificial para que haga todos los análisis de valoración que tienen que hacer los fondos. Y creamos una aplicación y empezamos a convencerlos, no, pero sí, pues hagamos una prueba. Y entonces hicimos una prueba con Jürgen Klarik, una persona Socio del proyecto. que fue inversionista. Ajá. Está invirtiendo. Todo el proyecto modelo de negocio. También hicimos un clic espectacular. Ajá. Hoy en día estamos viendo proyectos en diferentes lugares, también con él en Panamá, en República Dominicana, en Estados Unidos. Y me está hablando de Argentina. Entonces, muy posiblemente con él vamos a expandir el fondo a diferentes países. Y Jürgen, armamos un fin de semana, un evento, y invitamos a un mundo de gente. Y nos levantamos por el camino de tranquila de nada. Entonces, como que voy a la superintendencia con eso y a la Fiduciente les dije, miren, ahí están los inversionistas. Estamos haciendo las cosas bien. Miren todos los números, miren todos los ejercicios, desde el principio hasta el fin. Analicen, pongan abogados, ingenieros, técnicos, financieros, todo lo que quieran. Revisen. Y éramos todos los equipos revisando, y yo, es como no. Esa prueba, poder montar el fondo con estos montes tan pequeños, que son grandes. Ajá. Sí, o sea, digamos que de alguna forma llegaste a esa conclusión de democratizar y dejar que muchos de los inversionistas jóvenes, o de pronto no con tanto presupuesto, quieran participar de ese tipo de figuras. Que todos participen en estos monstruos que ya existen. Ajá. ¿Qué hace un fondo de capital privado? Él va creciendo. Él coge y genera una caja y al mismo tiempo la visión, pero esta caja, ¡brum!, la reinvierte. Claro.
Y el inversionista institucional él no está detrás de la renta, él está esperando a que se crezca su patrimonio y cuando tenga una... Diversificar. Pero ¿qué hace el institucional? Tiene fondos por todos lados. Ajá. Y al final dice, uy, me salió un negocio espectacular, necesito liquidar este fondo. Busca otro inversionista más grande, y ese inversionista más grande, otro fondo institucional más grande, lo compra, y con esa hace con Es entrar a un club de altos inversionistas. Todos los fondos tienen que nacer con algo. Sí. Y se juntaron los astros para que naciera una marca en Latinoamérica con el fondo. Sí. Es este fondo o este compartimento especial de Mama Shelter nace y va a crecer con más Mama Shelters en Latinoamérica. O sea, la visión es no quedarse con un hotel. No. El fondo quiere hacerse cosas muy grandes. Es que eso es lo chévere. El modelo de negocio no es, compré una suite, compré una habitación. No. Invertir en un edificio, invertir en un negocio. Y esa inversión te va a llevar sin necesidad de invertir más. Claro, por supuesto que puedes invertir más si quieres, pero sin necesidad de invertir más vas a poder ser inversionista de otros hoteles y otros edificios. Y entonces cuando tú vas a ver, puedes estar en 4 o 5 años o en 10 años con 3, 4 o 5 edificios operando y funcionando para ti. Por ejemplo, Está reinvirtiendo mis utilidades en el mismo fondo. si inviertes, por ejemplo, en este Mama Shelter, entonces todas las utilidades las empiezas a invertir en otro Mama Shelter. Ajá. Pero llega un momento en que este Mama Shelter ya vale lo que tiene que valer. Tú consigues un inversionista grande que te compre el 50%. Y ese 50% puede que te pague el valor de tu inversión. Entonces tú puedes recibir parte de la inversión y seguir invirtiendo esa parte. Entonces al final tú puedes quedarte con unos pedazos de diferentes hoteles, pero que significan mucho más en patrimonio y mucho más en renta. Uh-huh. Entonces al final estas se vuelven como unas máquinas generadores de valor. Claro. Y obviamente esas máquinas ya hay más grandes que están pendientes de esas chiquitas que están... Que me hablaste y me mandaste un artículo muy bacano sobre esos grandes fondos que al final se pueden volver casi que unas potencias mundiales. Hoy en día los fondos más grandes del mundo son más grandes que la gran mayoría de países. Impresionante. Porque Que un pequeño volumen de personas se puedan volver más poderosas que un mismo país. es que es una fórmula. Claro. Es una fórmula de generación de caja. Y es una generación de caja que va creciendo y va invirtiendo. Y entonces este se valorizó y ya se valorizó y no va a valorizarse más. ¿Para qué lo necesitas? Porque es que al final... Ahí es donde el gestor, Ahí es donde el gestor tiene esos profesionales que dice, hey, ya ya lo logramos, venga, vendámoslo. vendámoslo. Queremos quedarnos con un poquito de renta para poder diversificar y tener... Quedémonos como socios, vende un poquito. Tener el riesgo diversificado, perfecto, nos quedamos con el 20% y el 80% lo vendemos y con ese 80% compramos otros 2 edificios. Y un momento... Ese fondo es Dalval Inversiones. Dalval Inversiones. El gestor profesional de Dalval Inversiones. Ajá. Y el fondo se llama Fondo Dalval, pero es el fondo de Mama Shelter. Ok, perfecto. Y este fondo vas a poder invertir después en vías, en cárceles, en hospitales, en diferentes APPs, parqueaderos, quién sabe qué oportunidades. Yo creo que ya hoy el día límite. Nosotros podemos hacer. Exacto. Lo que tú quieras. Puedes doña. comprar terrenos para construir ciudades, que ese es mi sueño. Al final me encantaría poder usar el fondo y tener los recursos suficientes. Ahí para viste poder algo muy funcionar. potente y es, todo esto es por un sueño que alguna vez viste y tuviste como visión y es esas ciudades, esas comunidades. ¿Qué dirá ese man que se diseñó de la Viva hace 98 años? Claro. ¿Qué dirá ese man decir, uy, qué bacano lo que construí con un barrio, con un concepto? Es al final vos decís, qué bacano vos poder tener la generación de caja para poder hacerlo, no uno, sino 2 y 3 y 4. Impresionante. Y puedes decir, bueno, habrá uno en Medellín, habrá uno en Cali, habrá uno en Bucaramanga, uno en Panamá, uno en, no sé, El mundo ya se queda pequeño. al final es una máquina que va creciendo y al final vos haces parte de. ¿Y cuando lo necesitas? ¿Qué pasa? Entonces tú resulta que tienes una inversión y ponle, invertiste $100,000, $200,000, no sé, 1.000 millones de pesos, lo que sea. Y inviertes esa plata y va creciendo y un momento en 5 años ya esos 1.000 millones que invertiste son 1.500, 1.600, 1.800, lo que sea, pero la necesitas. Esto es un título de valor. Esto está en la superintendencia financiera. Esto es coger y decir, banco, ¿me prestas? Ok, gracias, pum, toma. Aquí tengo el respaldo. Ahí tengo el respaldo de un activo que vale, está valorizado y la superintendencia lo vigila de cerca. Entonces es muy fácil adquirir crédito para eso. Es una fórmula de crecimiento ideal exponencial. Brutal. Bueno, Chacho, y después de todo esto, llamamos a Shelter como ese epicentro de ese sueño en que está. O sea, para yo tener esa información y poder digerirla, ¿cuáles son esos
ese momento y qué sigue, o sea, qué pasa en el 2025 con Mama Shelter. Ha sido un esfuerzo muy interesante, de muchos aprendizajes. Creo que ha sido un reto muy bonito haber logrado sacar un proyecto de 200.000 millones en un momento donde el país está con nervios, con miedo de invertir, de todo. ¿No? Que yo creo que en este momento todos dicen, ¿será que sí, será que no? Entonces, haber logrado esto ha sido un esfuerzo de muchas personas detrás. Es que al final hay un equipo extraordinario, muy profesional, muy comprometido, muy unido. O sea, esto no se hace a punta de cuento, pues hay mucha gente haciendo algo de valor detrás. Hay mucha gente detrás con pasión, con corazón, con ganas haciendo esto. Y en el 2025 ya este proyecto está en obra. Entonces, ya obviamente nos aprobaron el fondo de la Superintendencia Financiera. Pues primero de todo estamos invirtiendo en el proyecto alrededor de 50.000 millones, como 12, 13 millones de dólares. Y estamos apalancando parte de la deuda con nuestro respaldo y patrimonio personal. O sea, toda esa empresa a la que hablamos antes, de toda esa estructura, esa familia, es la que está poniendo el pecho para lograr que esto sea posible. Exactamente. Entonces ahí, después de todo esto, después de hablar de la familia, después de hablar de la trayectoria, después de hablar de Mama Shelter, los atributos, lo buena marca que es, el respaldo y todo lo que implica ese fondo que tiene unas ventajas impresionantes, ¿vos cómo concluyes este tema? O sea, que yo pueda llevarme ese gran aprendizaje de esta conversación. ¿Cómo lo podemos resumir? Ya nació, ya una realidad, ya es una realidad, ya no es más un cuento, ya no es ya no es una idea, ya vamos a empezar obra, ya estamos terminando el cierre financiero, ya empezamos a mover los recursos y arranca esta vaina para adelante y es el primero de muchos. Y lo más bonito de todo es que los que se metan ya son los que más la van a ver. De hecho, los que se metieron al principio, hoy en día como se ha valorizado, porque ha cambiado el riesgo del proyecto, me dicen, ve, qué bacano, yo ya me gané una plática porque yo que voy a estar vendiendo lo mismo que me vendiste a mí por menos. Claro, porque es que ha crecido la inversión. Y al final eso es lo que va a pasar. Vas a poder meterte en 1 año, en 5 años, en 10 años, si quieres, porque el fondo no va a morir, el fondo va a nacer. Pero el que se mete ahora es que metió en el nacimiento. Es ese que se invierte ahorita es el que va a ver los frutos de todo el fondo. Y que no es solamente meterse ya en un fondo, es meterse en un fondo con una posibilidad de meterse con un monto que no es tan difícil de lograr como en otros ejercicios. En este estás logrando invitar a personas que de verdad tienen esa visión, de pronto no tienen unos capitales tan robustos, porque entiendo que son de millones de dólares para arriba. Aquí estamos venga, vamos a traer personas que quieran tener esa visión, compartir esa percepción de comunidad que vos querés lograr, que es muy potente para poder llegar a construir las ciudades. Claro. ¿Cuál es mi idea con este fondo? Normalmente los fondos institucionales tienen 3, 4 inversionistas de instituciones grandes y no generan una relación. Yo quiero crear una relación. Yo quiero entender quién está invirtiendo, entender qué quiere el inversionista, en qué quiere invertir y empezar no solamente a entender quién es, sino a educarlo. Y decirle, mira, aquí podemos llegar, aquí podemos avanzar, mira esto que está pasando, mira lo que haber invertido aquí, cómo resultó, porque muy seguramente alguien va a decir, no, sabes que yo quiero la renta. Perfecto. Tú haces tu inversión, recibes tu renta y los que no reciben la renta van creciendo así. Yo les voy a decir, hola, mira, ¿te acuerdas que yo te pregunté esto aquí? Mira los que están haciendo esto acá, mira cómo han crecido ahora. Su patrimonio que invertían era en $100.000 y ahora ellos tienen $140.000 y tú tienes tus mismos $100.000 y ya has recibido toda tu plática. Total. Y entonces, pero mira, ellos esos $140.000 ya le están rentando no 1.000 como a ti o 1.200, sino que le están rentando 1.700. Entonces al final, si estás buscando crecer tu patrimonio y crecer tu renta futura, pues lo mejor es a través del Fondo de Capital Privado. Total. Te agradezco el espacio. Salud. Muchas gracias. Igual eso no es un resultado, un logro mío, ¿no? Eso es un logro de mucha gente detrás y un legado pues que ha construido mi familia y al final esto no es fácil. O sea, eso es un esfuerzo de muchas personas. Yo sé que sí. Gracias por tu tiempo, Negrito. Muy amable, papá. Estamos hablando. Muy bien.